Con su venia, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, muy buenas tardes. El día de hoy vengo ante esta soberanía a presentar una iniciativa que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley de Migración y que agrega un capítulo con 16 artículos nuevos. A esta iniciativa le llamamos Regreso a Casa. Como mexicanos, tenemos la urgente necesidad de garantizar las condiciones necesarias de reinserción a la sociedad de nuestros hermanos que ya están regresando a nuestro país. Los tiempos nos plantean un gran reto y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para dar la cara a cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad de los mexicanos. La política de deportación de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos de Norteamérica se ha intensificado. Las cifras son alarmantes y la situación se ha recrudecido con la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump. Pero permítame compartirles algunos datos de la grandísima importancia de nuestros compatriotas que radican en los Estados Unidos. Allá viven 55.3 millones de hispanos, de los cuales 35.3 millones son mexicanos y de estos 5.7 millones son migrantes indocumentados. Resulta difícil comprender la política migratoria norteamericana si revisamos la importancia demográfica y económica de los latinos y particularmente de los mexicanos para la economía de ese país. De acuerdo con un reporte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, gran parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos residen en California y Texas, que son las dos mayores economías de la Unión Americana. De acuerdo con cifras estatales, tan solo los mexicanos migrantes, sin considerar a los mexicanos de segunda y tercera generación, contribuyen con el 12% de la riqueza generada en California y con el 10% de la riqueza generada en estados como Nevada y Arizona. Según estimaciones recientes, los mexicanos, incluidos los de segunda y tercera generación, contribuyen el 8% del PIB de los Estados Unidos. Un mito de la retórica antimexicana es que nuestros inmigrantes desplazan a los ciudadanos norteamericanos de sus puestos de trabajo. De acuerdo con el último estudio de la Asociación para una Nueva Economía Americana, el 40% de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que aportan 10 millones de empleos, fueron creadas por inmigrantes de primera y segunda generación. De acuerdo con el estudio del total de pymes en Estados Unidos, el 12% son propiedad de inmigrantes mexicanos y generan anualmente un estimado de 17,000 millones de dólares en ingresos. Estos datos desmienten las pretensiones de radicalizar la política de deportación norteamericana. No obstante, tenemos que reconocer que la decisión de expulsar a migrantes indocumentados es una atribución soberana del gobierno de ese país, pero no a costa de la violación de los derechos humanos, del fomento al racismo, de la generación de miedo en las familias y del atropello a la dignidad de nuestros compatriotas. Ante este panorama, la reinserción social de los migrantes indocumentados se convierte en una tarea urgente. Es por eso que la iniciativa de ley Regreso a Casa plantea diferentes medidas, entre las que podamos destacar lo siguiente: facilitar la reinserción de inmigrantes que retornen al país por vía voluntaria, repatriados y deportados; fundar el respeto, protección y garantía irrestricta de los derechos humanos de repatriados y deportados mexicanos en su regreso y reinserción al país; incorporar en las definiciones de la Ley de Migración el concepto de deportado mexicano y de repatriado; actualizar la Ley de Migración con un conjunto de nuevas disposiciones
entre las que destacan artículos que garanticen derechos a los repatriados mexicanos y sus familias para la creación de programas que los apoyen, protejan y orienten en materia legal, educativa, de salud, de vivienda, de inclusión al mercado laboral formal, capacitación para el emprendimiento, seguridad social, desarrollo cultural y laboral, a fin de facilitar su reinserción a nuestro país. Compañeras diputadas, compañeros diputados, por las consideraciones anteriormente expuestas, les pido que juntos hagamos de esta iniciativa una realidad. Es momento de ser solidarios con nuestros hermanos. Si nos quedamos cruzados de brazos, seremos cómplices de un tirano que está legitimando con decretos una crisis humanitaria silenciosa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.